Bien, pues muy buenos días. Como siempre, aquí estamos presentes al sexto capítulo de Polianarquía. Para nosotros es una enorme satisfacción el tener la oportunidad de estar frente a ustedes para tratar un tema que nos parece de interés para todos y como siempre en compañía de María Camila. María Camila, buenos días, bienvenida. Buenos días, Jorge. ¿Cómo están, queridos oyentes? Como siempre, pues esperamos que les guste una vez más esta sección, este programa en donde buscamos, pues, de pronto concientizar o informar sobre la realidad de situaciones que ocurren en nuestro mundo, pero pues además que ustedes también tengan la libertad de opinar. Bien, pues en esta ocasión es un tema pues muy actual, muy actual. Este está inspirado en una frase que se llama los señores de la guerra. Y bueno, vamos a empezar, si te parece, María Camila, ¿cómo ves si empezamos por definir, aunque sabemos, creo que todos sabemos el significado y más que el significado, el efecto de una guerra? ¿Qué te parece si empezamos por ver su significado? Y bueno, pues es muy simple, el significado de una guerra es la lucha armada entre dos o más naciones durante la cual se producen varias batallas. Esta es la definición así de simple y su conclusión de entonces, ¿cuál sería? La conclusión sería el triunfo de una de ellas y la derrota de la otra, así de simple nada más. Pero bueno, en este análisis preliminar, tan así de simple, pues nos damos cuenta de que hay diferentes tipos de guerra, ¿no? Tenemos la guerra convencional, que se presenta cuando los ejércitos de dos o más naciones rivalizan entre ellos a través de un conflicto armado. Civil, divergencia de ideología política, económica o religiosa entre la población de un solo país. Otra forma de guerra es la invasión. No me acuerdo a quién me recuerda, pero estamos viviendo los efectos de la invasión cuando las Fuerzas Armadas de un país o de una coalición entran en el territorio de un Estado con el objetivo de cambiar el gobierno establecido. Después viene otra forma de guerra que es la armamentista. Es la guerra que se inicia entre dos o más países con la intención de demostrar cuál de los dos es más poderoso en el desarrollo de armas letales y eficientes. Y en esto destaca pues entonces la Guerra Fría, porque todo empieza justamente con esas amenazas y el exhibir a ver quién es más poderoso y el exhibir mi poderío y el exhibir también la debilidad del otro. Y por último, bueno, todavía tenemos la psicológica, que es aquella guerra que se realiza psicológicamente contra un pueblo por parte de las fuerzas locales o internacionales. ¿Cómo? ¿Esto cómo se lleva a cabo? Pues hostigando y presionando a la población civil para afectarla económica y socialmente a través de una campaña mediática con informaciones falsas o tergiversadas, las famosas fake news, de la escasez e inflación reducida o inducida de ataques y sabotajes a servicios básicos del país, entre otros, para desesperar a la sociedad y generar escenarios que permitan un golpe de Estado. Y por último, entonces tenemos a la guerra del tráfico de drogas, que esto se está dando, creo, si no en todo el mundo, en la mayor parte de los países de todo el mundo, y en la que se manifiesta el poder de un grupo para producir, transformar y comercializar la droga dentro del país y la pretensión de su comercialización, inclusive a otros países que presentan mayores atractivos en su demanda. Creo que este es el entorno en el que se desenvuelven estos hombres de guerra, ¿no? Así es, Jorge, porque además resulta que en todas ellas hay pues un común denominador, pues aquel que garantice una mayor rentabilidad, es decir, que aprecia la guerra como un medio de enriquecimiento y en una guerra pues existen además varias formas de lograr el enriquecimiento a través de ella. Al plantear el entorno nos referimos principalmente a la industria armamentista, entendiendo que la cadena de suministro pues en una guerra es sumamente compleja en la que intervienen pues diferentes intereses, lo que incrementa su anarquía. Por ello nos referimos exclusivamente a la industria armamentista. En una conflagración, pues las entidades que intervienen son las únicas pues realmente involucradas
Sin lugar a dudas, las dos naciones en conflicto sufren, sobre todo pues su población que tienen que asimilar y sufrir los embates de esta lucha sin que ellos, pues digamos, hayan intervenido en ninguna toma realmente de las decisiones. Los gobernantes diplomáticos y militares enfrentan al enemigo con discursos, amenazas, señalamientos, acusaciones y pues demás acciones, pero los que realmente sufren son la milicia, que son los que están en el campo de batalla, y los ciudadanos que tienen que aceptar sufrir además las consecuencias. Pero hay algunos otros ganadores que son los que comercializan la violencia con la venta de armas. Los fabricantes cuya industria es la más poderosa de los Estados Unidos y varios otros países del mundo. Y en torno a esta oferta de armamento pues de todo tipo se genera un comercio, una ganancia claramente. Claro, y es que justamente es a lo que nos queremos referir justo en este capítulo de Polianarquía. Actualmente se desarrollan 57 guerras activas, y todas ofrecen el atractivo que aquí tratamos de describir. Sirva de ejemplo el conflicto Rusia-Ucrania, que es la invasión que mencionábamos hace rato, por ser muy reciente su expansión y por su trascendencia a otros países en las que las increíbles ganancias que se han obtenido los fabricantes de armas han sido a costa del sufrimiento del pueblo ucraniano. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los accionistas y lo que se esconde detrás de las decisiones mundiales de apoyar esta guerra y alargarla? ¿A quién le pertenece el monopolio de la venta de armas? ¿Y qué intereses tienen de que la guerra continúe y escale para ganar más dinero? ¿Quién es el que lucra? En menos de una semana, Estados Unidos y la OTAN han suministrado más de 17,000 armas antitanque, incluidos los famosos proyectiles Javelin que han pasado a través de las fronteras de Rumania y Polonia, descargándolas en gigantescos aviones militares para distribuirlos por tierra a las ciudades más importantes de Ucrania. La pregunta nuevamente, ¿quién o quiénes se están haciendo millonarios detrás de este conflicto? Porque no solo los consumidores son los ucranianos y sus aliados, sino también la misma Rusia, que ha incrementado su consumo, lo que lo rebasa en su capacidad de producción interna. El gasto de defensa armamentística tanto de Estados Unidos, la OTAN y Rusia no solo se reduce a estos países. Recientemente, la Unión Europea anunció un gasto de 450 millones de euros de armas, millones de euros de armas en Ucrania, mientras que Estados Unidos ha prometido 350 millones de dólares en ayuda militar, además de los más de 90 toneladas de suministros militares y aunados a los más de 650 millones de dólares ya entregados. Para esta pequeña mafia armamentística, aplica el dicho de que la guerra siempre es buena para los negocios. Pero el total de apoyo fundamentalmente armamentístico que Estados Unidos ha dado a Ucrania a partir de su invasión por parte de Rusia, el 24 de febrero, asciende a casi, no a casi, sino a un poquito más de 7,000 millones de dólares. Así es, porque además, según el informe anual del Instituto Internacional de la Investigación para la Paz de Estocolmo, SIPRI Yearbook 2021 Armaments, Disarmaments and International Security, tan solo 10 países monopolizan el 90% del comercio total de armas. De estos 10 países, lo que son China, Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos, representaron el 75% en el periodo de 2019 a 2020, seguidos de Israel, Italia, Corea del Sur, España y Reino Unido. Pues para poner en contexto cómo han crecido los intereses de esta industria, veamos tan solo la punta pues, de este gigantesco iceberg que, según el Pentágono, tan solo el año pasado Estados Unidos anunció un paquete de transferencia de armas con un valor de 60 millones de dólares, pero ya este año estalló este conflicto, al que hacemos referencia, que es el de la invasión Rusia a Ucrania. El presidente Biden aprobó un paquete de 350 millones de dólares
en ayuda militar el pasado 26 de febrero, que equivale a un incremento de 6 veces mayor al del año pasado. El 60% de todas esas armas se entregaron en tan solo 5 días y la empresa encargada de vender esas armas fue escogida por la velocidad en la entrega por el Pentágono. Pero ¿quién es el propietario de esa empresa y qué conexiones tiene con ciertos funcionarios del gobierno, Jorge? Bueno, pues es que fíjate que hay dos compañías que en particular no han tenido empacho en decir a sus inversionistas que la guerra es una bendición para sus bolsillos. Esas empresas son Raytheon y Lockheed Martin. Aunque parece sencillo deducir que las empresas de armas son siempre las más beneficiadas en los conflictos, lo que no es normal es la manera tan cínica como las empresas Raytheon tienen sus tentáculos repartidos por todo ese conflicto. Esta empresa se especializa en poderosos sistemas de defensa aérea y en mortíferos portátiles que se usaron, han sido claves para vencer en el ejército soviético en Afganistán en 1989, utilizados para derribar helicópteros rusos con una precisión letal que ahora la vemos en Ucrania. Esta misma, y mejorada aún todavía, porque esta misma empresa tiene en asociación con Lockheed Martin joint ventures para fabricar armas de novísima generación, proyectiles Javelin con un alcance de 2,5 a 4 kilómetros, que casi duplica por el alcance que tenían en los de Afganistán, y con una letalidad asombrosa, y que se ha convertido en la principal arma de asalto del ejército ucraniano. Es por eso que casi todos los ofrecimientos de Estados Unidos, todos los ofrecimientos que ha hecho Estados Unidos han sido para el suministro de armas que son abastecidas por estas empresas. Para complementar esta decisión, el gobierno norteamericano ha utilizado 700 cabilderos para orientar las decisiones del Congreso de Estados Unidos. Estos son los cabilderos, personas que se infiltran en el Congreso de Estados Unidos y que hacen lo posible por convencer de una decisión determinada. Esto significa más de un cabildero por cada miembro del Congreso. Y esto ha sido durante los últimos 5 años, y su única función consiste en convencer a los congresistas estadounidenses para que aprueben leyes. Intervención del país en un conflicto armado entre dos naciones, así como paquetes de ayuda militar, como los que han estado autorizando el presidente Biden y que a la fecha suman $13,600 millones. Esta labor de convencimiento entre congresistas se hace, por supuesto, a cambio de favores a los congresistas, como el asentar a sus empresas armamentistas dentro de sus distritos electorales, dentro de donde provienen esos congresistas, o incluso aún más, financiamientos para sus campañas. Además, pues también de las grandes contratistas mencionadas, aparecen también lo que son Boeing, Northrop Grumman y General Dynamics, que gastaron un total de $60 millones en el 2020 para incluir en la política de intervención estadounidense en conflictos armados. Según un nuevo informe del Center Corresponding Politics en su artículo titulado Capitalizando el conflicto como los contratistas de defensa, allí nos habla sobre estos contratistas y las naciones extranjeras presionan para la venta de armas, y se detalla con exactitud cómo esas redes de cabildeo armamentista y donantes gastaron más de $285 millones en contribuciones a las campañas de los congresistas y $2.500 millones en gastos de cabildeo durante las últimas 2 décadas. Pues la cantidad de dinero que se juega pues es inmensa, Jorge. Si se quiere tener una idea de cuánto dinero es el que se gasta, no solamente se trata del presupuesto anual de $740 millones del Pentágono en armas, sino que estas empresas de defensa estadounidense acordaron vender $175 mil millones en armas durante el último año. Eso incluye acuerdos para vender $23 mil millones en F-35 Joint Trade Fighters, drones a los Emiratos Árabes Unidos y miles de millones más de ventas a Taiwán y Arabia Saudita, entre otros.
Es un ciclo que se repite pues en cada administración, en cada gobierno. Y desde el inicio, pues del gobierno ahorita de Biden, el Departamento de Estado aprobó una venta de 85 millones de dólares en misiles Raitel a Chile y un acuerdo de 60 millones entre Lockheed Martin y Jordan para proporcionar F-16 Fighting Falcon y otros servicios diversos. Pero los tentáculos de una de las empresas armamentísticas más poderosas del mundo, Raytheon, están en los niveles más altos con la actual administración de Biden. Pues desde hace poco más de un año en el New York Times ya se había advertido que esto podía pasar en un artículo que se tituló la elección de Biden para el Pentágono enfrenta serias preguntas sobre los vínculos con los contratistas, en el que expone que uno de los miembros de la junta directiva de Raytheon es el general retirado Lloyd James Austin III, y qué cargo ostenta actualmente, en el que era miembro de la junta directiva de la empresa armamentista estadounidense Raytheon, pues es nada más y nada menos que el secretario de la Defensa de los Estados Unidos. Pero Raytheon no es el único vínculo del general Austin con los contratistas militares, porque según el artículo mencionado, también ha sido socio de otras empresas de inversión que ha estado comprando pequeñas empresas de defensa, y su paso de negocio de las armas a un papel de liderazgo en el Pentágono continúa un patrón iniciado por el presidente Donald Trump en los últimos años. Por la decisión de Biden de nombrar al general Austin como secretario de Defensa de los Estados Unidos, desató desde un principio un sinfín de controversias por el posible conflicto de intereses, y estos lazos son especialmente relevantes cuando se trata del Pentágono, que está gastando cientos de miles de millones de dólares en armamentos y otros suministros con el estallido del conflicto en Ucrania. Hace más de un año, Gerber Chiquimbo, director ejecutivo adjunto del control de armas, declaró que era importante que el actual secretario de Defensa se apartara de su cargo en Raytheon, y que era muy preocupante que proviniera de uno de los principales contratistas militares de los Estados Unidos y del mundo, porque tiene un enorme interés financiero en las próximas decisiones de la administración de Biden y en el propio Congreso estadounidense. Incluso los miembros del propio partido de Biden le habían aconsejado que se mantuviera alejado de nominarlo como secretario de Defensa, por provenir directamente del mundo de los contratistas militares. Raytheon se nomina ahora como uno de los contratistas más grandes del mundo. En su más reciente informe de ganancias en Wall Street, presumió entonces una acumulación de pedidos pendientes de surtir al gobierno por un total de 73 mil millones de dólares, tan solo del año pasado. Según el informe, en una revista especializada en Chicago, el director general de Raytheon, en su más reciente informe de ganancias del 25 de enero pasado, incluyó las tensiones actuales en Ucrania como uno de los principales factores que beneficiaron a su empresa, y es que vender armas letales a Ucrania es el equivalente a vender leña en invierno. El peor de los escenarios para el mundo sería el paraíso para Raytheon. Vender más armamento letal intensifica más el conflicto, que ya de por sí ha cobrado la vida de más de 50,000 víctimas, mientras que encontrar una solución pacífica a estas alturas es sumamente difícil, y mientras miles de civiles mueran, los informes financieros de Raytheon crecerán hasta las nubes. Así es, porque además la búsqueda, esta búsqueda, Jorge, permanente como de poder, conlleva a que los estados intenten adquirir recursos acumulativos, los cuales otorgan poder y ayudan, digamos, de alguna manera como a mantenerlo, debido pues a que en esta búsqueda de poder algunos países logran adquirir mayores recursos que otros, lo que abre ventanas de oportunidades y por el contrario también de vulnerabilidad. La apertura de estas ventanas hace que las aventuras de conquista sean más probables. El miedo a la conquista, es decir, el temor al poder de los otros, puede desencadenar dos situaciones diferentes. Una en la que la ventaja radica en realizar el primer movimiento, lo que aumenta las posibilidades de un ataque preventivo, y otra en la que se pretende compensar
con el desequilibrio, reiniciando el ciclo de búsqueda de poder propio con el objetivo. Esta es pues de hacer que la aventura de conquista por parte del otro sea difícil, lo que conduce al clásico dilema de seguridad, el cual se rompe cuando algunos de los estados cae presa del falso optimismo y espera una victoria en la guerra. Los actos de guerra o de terrorismo desafían el marco de los derechos humanos casi hasta el punto del colapso. Es difícil ver cualquier espacio para ellos cuando la vida humana es objeto de ataques deliberados o cuando se ve como daño colateral en el curso de campañas de bombarderos masivos que de forma directa o indirecta llevan a la enfermedad, el sufrimiento, la destrucción de casas y la muerte. En tiempos de guerra, en particular en las guerras que duran años, todos los derechos humanos son afectados negativamente. Los sistemas de salud y la educación sufren y también la vivienda, el trabajo, los suministros de alimento y agua, el sistema judicial, la libertad de prensa y la libertad de expresión, la rendición de cuentas para los abusos de Estado o por el Estado enemigo. Todos los derechos humanos sufren restricciones o desaparecen por completo. Independientemente de los pobres que fuesen las protecciones en tiempos de paz, los derechos de los niños, las mujeres, los grupos minoritarios y los refugiados serán aún más pobres, casi con toda seguridad, en tiempos de guerra. Pero Jorge, cuando una guerra pues es realmente una guerra, porque en muchos sentidos la guerra y terrorismo son muy similares. Ambas implican actos claramente de extrema violencia, están motivados por consideraciones, puede ser políticas, ideológicas o fines estratégicos y son causados por un grupo de individuos contra otro. Sus consecuencias son terribles para los miembros de la población, ya sea intencionalmente o no, pues la guerra tiende a ser más generalizada y la destrucción es probable que sea más devastadora porque a menudo se lleva a cabo por estados con ejércitos y grandes arsenales de armas a su disposición. En cambio, los grupos terroristas rara vez tienen los recursos financieros y profesionales pues que sí pueden tener los estados. Aparte de los métodos utilizados y el grado de violencia, la guerra y el terrorismo se perciben también de forma diferente en el derecho internacional. Las diferencias no siempre son claras e incluso los expertos pueden estar en desacuerdo acerca de si una campaña violenta se considera terrorismo, guerra civil, insurrección, legítima defensa, legítima determinación u otra cosa. Bueno, es que en estas categorías intervienen muchas personas. Las guerras afectan de forma significativa a la economía de los países. Los efectos del conflicto van mucho más allá de las muertes acaecidas en el campo de batalla o del gasto militar empleado para su financiación. Se trata de efectos profundos y muy persistentes a lo largo del tiempo que pueden llegar a condicionar la existencia de sociedades durante generaciones. Comenzando por el crecimiento económico, existen dos teorías económicas fundamentales referentes a esta cuestión. Aquellas que defienden la postura de la War Renewal, que observan en el fin del conflicto una oportunidad para la mejoría o la mejora del crecimiento, como consecuencia de las innovaciones y de los incrementos de eficiencia generados durante el mismo, y la War Ruin, que considera que la destrucción generada por la guerra reduce a largo plazo el crecimiento de los países implicados en la misma. Y ya en relación pues a los efectos sobre los factores productivos, estos pueden dividirse en efectos sobre la población, el stock de capital, el medio ambiente y el capital humano. Respecto a la población, la guerra incrementa la mortalidad, tanto por las muertes en el campo de batalla como por el incremento y la difusión de enfermedades que se mantendrá a lo largo del tiempo, incluso una vez se haya finalizado el conflicto. La proporción de muertes durante la guerra tiende a ser mayor entre los jóvenes varones por ser estos los reclutados al frente a la milicia y ello provoca una reducción del número
de matrimonios y por supuesto de la natalidad. Esta última se verá además afectada por las peores condiciones de vida generadas por las enfermedades que contribuyen a reducir productividad y también los salarios de la población, incluso tras finalizada la guerra. Estos incrementos de la mortalidad unidos a reducciones de la natalidad reducen la población durante el periodo, lo que genera huecos en la pirámide poblacional que serán susceptibles de generar desajustes de oferta y de demanda de bienes y servicios. El stock de capital es otro de los factores productivos más afectados, pues por un lado el capital físico fijo es destruido de forma directa durante el conflicto e incluso infraestructuras claves y redes de comunicación pueden ser tomadas como objetivo militar y por otro, de forma indirecta, el capital restante puede quedar muy deteriorado por la falta de mantenimiento al dirigirse los recursos existentes exclusivamente para fines militares. El ciclo económico militar responde al punto de vista económico de la economía de defensa, también llamado ciclo armamentista. En cualquier caso, ambos nombres se refieren al ciclo que describe la ruta de la producción de armas desde la decisión de invertir presupuesto público militar para cubrir la supuesta necesidad de armas y su uso final. Además del motivo de la influencia permanente de los grupos de presión en las políticas de un país, la necesidad de mantener las Fuerzas Armadas depende de la cultura de defensa, la educación militarizada, la historia y la tradición armamentística militar y la tolerancia de las armas en la sociedad. También tenemos que considerar el rol de la sociedad civil y el hecho de que los movimientos sociales puedan determinar los niveles de armamento y militarismo. Y además que el supuesto pues, de necesitar mantener las Fuerzas Armadas abre el camino a decisiones políticas estrictamente relacionadas con el ciclo económico, militar y armamentista, así como decisiones en los presupuestos militares que vienen determinadas por algunos discursos, doctrinas y otros puntos de vista militares sobre las necesidades de defensa pues, que puede tener un país. El gasto militar incluye lo que es investigación y desarrollo de las nuevas armas y su producción en la industria de defensa, que está financiada en parte por el presupuesto público. Por lo tanto, cuando se trata de gasto militar e industria militar, tenemos que prestar atención no solo a los presupuestos de los estados, sino también a los presupuestos de otros ministerios, como lo es el de la industria. En conjunto, a estos se financian todo el negocio del ciclo económico militar. Otros elementos que también forman parte de este ciclo son el comercio de armas y las entidades financieras que financian todo el ciclo económico militar, teniendo un rol destacable, pues digamos los accionistas de empresas de armamento y los bancos que financian las exportaciones de armas y la producción militar en general. Una serie de empresas, así como una gran cantidad de individuos, incluyendo políticos y personal de los departamentos gubernamentales relacionados con las empresas militares, están involucrados en el llamado complejo militar industrial, que puede influir desde la industria de defensa a los departamentos de interior y comercio exterior. En el ámbito de la administración, puede formar parte del complejo militar industrial los altos mandos de las Fuerzas Armadas, quienes disfrutan de estrechas relaciones con la industria armamentística. Estos ejercen influencia y presión en relación al incremento de arsenales, número de armas y el equipamiento militar. El ciclo económico militar puede generar dinámicas políticas y económicas que pongan a un país y a su economía en una situación ideal para quienes obtienen beneficios de este ciclo, en el que la economía de defensa se convierte en una economía de guerra permanente. Es importante analizar y entender el ciclo económico como tal: gasto militar, industria de armas, exportaciones y financiación de armas. Las compañías y los individuos que forman parte activa del ciclo económico militar componen el complejo militar industrial, el cual se beneficia principalmente de las guerras. Y pues es que en definitiva, este negocio de la guerra se explica con el ciclo de la economía militar que se basa, como pues muchos sectores de la economía, en la lógica neoliberal, que es el mercado libre, la privatización y la reducción de las regulaciones.
Esto causa actitudes estrictamente relacionadas con el enriquecimiento personal y la maximización del beneficio económico de la industria de defensa, formando el llamado militarismo neoliberal. Además, el negocio de la guerra va más allá de las armas y el sector de defensa. La guerra pues necesita muchos recursos, no solo armas y ejércitos, también necesita de la logística, del transporte, de alimentos, limpieza, servicios de interpretación, seguridad privada, seguridad médica. También existen pues guerras de codicia, las cuales no solo se basan en el poder, sino también en los recursos, por ejemplo, el petróleo, el coltán, los diamantes y cualquier material que se pueda comprar y vender en el mercado, pues que represente claramente un valor. Los beneficios económicos son parte de la guerra y las guerras se producen para extraer beneficios. Bueno, y tras la guerra, la población se reduce y un porcentaje significativo de los supervivientes presenta problemas de salud que se mantendrán a lo largo de toda su vida. El capital humano se ve seriamente deteriorado, lo que reduce la productividad del trabajo. Grandes capitales de capital físico son destruidas, el capital móvil huye del país ante la inseguridad y el medio ambiente se ve seriamente deteriorado, pudiendo llegar a tener lugar verdaderas catástrofes ambientales que reducen significativamente la biodiversidad. Esta situación provoca que los factores de producción resulten gravemente perjudicados por el conflicto y consecuentemente esto obviamente reducirá los niveles del Producto Interno Bruto. Y ya en relación a las variables monetarias, a pesar de los reducidos estudios existentes respecto pues, a esta cuestión, la mayoría coinciden en que los conflictos bélicos tienden a provocar tendencias inflacionistas y depreciación de la moneda, que es claramente la situación que estamos viviendo en la economía hoy a nivel mundial. Una de las causas que provocan esta situación es el incremento del gasto público financiado a través de políticas monetarias expansivas. En efecto, durante la guerra se invierten grandes cantidades por parte del sector público para la financiación del gasto militar, aproximadamente un 5% del Producto Interno Bruto en las guerras civiles, y una vez finalizada la contienda son necesarios aún más recursos para financiar la reconstrucción y el impulso de la economía, con lo que la deuda pública tiende a incrementarse considerablemente. A nivel político, la guerra pues, altera el orden económico mundial e incrementa la posibilidad de aplicación de malas políticas al aumentar, por ejemplo, la corrupción. Por otro lado, quedan acreditados claros efectos perjudiciales de la guerra en la reducción de la pobreza y el hambre, la educación primaria, el acceso al agua potable y la reducción de la mortalidad infantil. ¿Qué tal esto, Jorge? Es que fíjate que todo lo que hablemos, y podemos seguir en esta tónica, podemos seguir platicando ampliamente. Vimos una primera parte en donde vimos la realidad de lo que significa el dinero, y en la segunda parte todo lo que lo que representa, digamos, la cadena de suministro, la cantidad de pasos que tienen que darse para llegar desde la producción, bueno, desde la necesidad de un arma hasta la entrega de esa arma para seguir matando. Y en todo ello no hemos mencionado más que en la compra, es decir, la parte negra de todo esto, ¿no? Es decir, en todos esos puntos, en el embarque, en la recepción, en todos hay conflicto de intereses, ¿no? Hablando de guerrillas, están los mercenarios, en donde tú puedes convencer a personas con cierta cantidad económica, pero surgirá siempre alguien que ofrezca más y alguien que acepte esa dádiva adicional. Entonces, todo esto llega uno a la conclusión de que, bueno, independientemente de que solo hay algo peor que el dinero sucio, lo peor que hay es que el dinero esté sucio con sangre. En un conflicto más allá del poder por el poder, existe la lucha por el poder del dinero, y esta se da en todo tipo de guerra y en todos los niveles por donde se asoma la cadena de suministro. Y lamentablemente, al final lo que mantiene una guerra es justamente esa ambición que se suma a todos los segmentos de dicha cadena. Aquí nos asomamos solo a una parte y tocamos
algunas de manera enunciativa, pero en esta cadena intervienen mucha gente que irremediablemente vive de la guerra y por la guerra. ¿Cómo aprecias tú esto, tu punto de vista como cierre? Pues es otra perspectiva, Jorge, porque normalmente vemos la guerra, de pronto quién va ganando, quién va perdiendo, pero pues es que pareciera que acá no gana ningún país, acá ganan claramente lo que mencionábamos, lo que tú decías al principio, y es estas empresas o intereses que se esconden detrás de esta guerra, y pues es feo que tengamos precisamente o que nos lucremos de precisamente del daño, ¿no? Porque hay afectaciones que, como lo mencionamos, son bastante graves, son mayores. Entonces, pues es otra perspectiva que es bastante dura también de, digamos, de asimilar o inclusive de entender, porque pues no, uno no se entiende cómo uno se puede aprovechar del sufrimiento, pero pues ya vemos que sí. Efectivamente, bueno, pues con esto vamos a dar cierre, si no aquí nos seguimos todo el día, pero bueno, con la única pretensión de nuestra parte es haber abierto algo para ustedes, que les forme un criterio, que les desate alguna inquietud, y estamos aquí a sus órdenes para que nos hagan llegar estas inquietudes. Y por supuesto, bueno, nuestra mayor gratitud por su compañía, por su interés por estos temas, y estamos comprometidos con ustedes para la próxima. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias, María Camila. Mil gracias por estar presente. Gracias a ti, Jorge. Esperamos pues les haya gustado. Como siempre, déjennos sus comentarios de pronto qué otro tema les gustaría que tratáramos en nuestro próximo programa. Bien, que tengan una feliz tarde y feliz semana. Buenas tardes.